Ya, ahora sí vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en el propósito biológico del programa de túbulos colectores renales. Porque estábamos explicando cuál era el objetivo biológico de este programa. Previamente explicamos la fisiología del riñón, el aparato urinario, la filogenia y la entogenia del riñón y la importancia de los líquidos corporales. Bueno, vamos a ver la segunda parte del programa biológico, porque lo que estuvimos viendo hace un momento era la actividad conflictiva, las características de la actividad conflictiva en este programa. Bien, la cuestión esta de la neuroanatomía, por si acaso, es bien importante, porque los focos de Hammer se van a poder apreciar en la zona ventral, bien, en la zona ventral de este puente de Baroli. ¿Ya? Ahí se van a notar los focos de Hammer, por si acaso. ¿Ya? Bueno, cuando el programa biológico entra en la segunda fase, cuando el conflicto se resuelve, entonces este sentimiento de abandono, es decir, que ese miedo o ese sentimiento, ¿no? De sentirse en un lugar inhóspito o peligroso, desaparece. La persona se siente más segura, se siente contenida, ¿bien? Pero a nivel del órgano se van a dar una serie de efectos, ¿no? Básicamente, el adenocarcinoma que se forma en el túbulo colector, aquí, esta zona de la nefrona, en la última porción del túbulo renal. Bien, porque gran parte de la nefrona está compuesta por el túbulo renal, pero el túbulo colector no es el túbulo renal. El túbulo colector es la última parte del túbulo renal, por si acaso. ¿Bien? En esa parte del túbulo renal, los adenocarcinomas son descompuestos por una acción micobacteriana. Bien, eso va a permitir que, primero que nada, no haya ¿ya? Retención de líquidos y pueda fluir a través de este conducto de Bellini, ¿no? Hasta el cáliz renal, digamos, con normalidad, el líquido que el riñón bien, secreta producto de esta filtración glomerular. Bien. Ahora, si no se encuentran implicadas las bacterias tuberculosas, o sea, una curación no biológica, la salida de la pelvis, como dice ahí, puede obstruirse aunque el conflicto haya sido resuelto. Y esto genera la inactividad del riñón, sobre todo cuando hablamos de conflictos que han durado mucho tiempo y además que han afectado muchos túbulos colectores renales. ¿Por qué? Porque en teoría, si hablamos de que cada riñón tiene de 1 a 1.2 millones de nefronas, entonces hablamos al mismo tiempo de 1 a 1.2 millones de túbulos colectores. Entonces, para que el riñón verdaderamente entre en un periodo de inactividad, un proceso de inactividad, ese conflicto ha tenido que ser muy intenso y además muy duradero. Bien, ahora, los resultados de la solución de un conflicto, que activa este programa biológico. Bien, el síndrome nefrótico nefrítico. ¿Ya? Este es una de las características, uno de los signos, ¿no? Clínicos más frecuentes cuando hablamos, ¿no? Cuando nos referimos a un conflicto de esta magnitud. Según los nefrólogos, el síndrome nefrótico nefrítico se debe a un fallo fisiológico producto de la ausencia de los pedicelos. Los pedicelos son estructuras glomerulares muy pequeñas, diminutas, bien, que permiten el paso, la filtración, la ósmosis de este líquido glomerular al túbulo distal.
Supuestamente en el síndrome nefrótico, en el síndrome nefrítico, estos pedicelos que impiden el paso de este ultrafiltrado no existen, entonces, ¿no?, los riñones comienzan a perder gran cantidad de proteínas, ¿ya? Producto de este proceso se puede generar una proteinuria. Y además, producto de la proteinuria puede bajar la cantidad obviamente, de proteína en la sangre y puede generar un debilitamiento en el paciente. Bien. Sobre todo baja la cantidad de albúmina. Bien, la orina, en el proceso de micción, la persona se da cuenta que elimina un líquido tipo lechoso o con mucha espuma, bien, y en realidad eso viene a ser en parte producto de esta gran eliminación de proteína y sobre todo de albúmina. La pérdida de albúmina hace que la persona se sienta muy débil, bien, se sienta muy cansada porque, claro, está perdiendo las proteínas que normalmente el cuerpo debería reabsorber en el proceso de filtrado renal. Bien, pero en realidad esto no se debe, y acá hay una gran diferencia con la visión de la medicina convencional, esto no se debe a una pérdida de los pedicelos, porque, por cierto, los nefrólogos no saben cómo es que se pierden los pedicelos, o sea, es una teoría en realidad, ¿no? En realidad, esta pérdida de proteína, esta pérdida de albúmina se da porque los adenocarcinomas que se forman en el túbulo colector, bien, aquí se forman adenocarcinomas para retener líquido, para retener urea. Acá lo podemos ver un poquito mejor. Esos adenocarcinomas que se forman en toda esta estructura nefrónica, bien, en la última porción del túbulo renal, son eliminadas a partir de las micobacterias, y esa eliminación micobacteriana finalmente es lo que produce una pérdida de proteínas, ¿ya? En los litos, que es un segundo tipo de signo bastante frecuente que se observa cuando se resuelve un conflicto de abandono. Los litos, las piedras renales, ¿qué son? Básicamente prácticamente es lo mismo, pero acá va a pasar algo bien interesante. Producto de la solución biológica, porque en la nueva medicina hablamos de solución biológica y no biológica. Se dice que una solución es biológica cuando hay las micobacterias disponibles. O sea, según la cuarta ley biológica, estos microorganismos se encargan de restituir, de devolver la función al órgano. ¿No es así? Pero a veces no se encuentran disponibles, básicamente por la asepsia, las vacunas, el uso indiscriminado de antibióticos, etc., ¿no? Pero cuando están presentes y demuelen ese adenocarcinoma normalmente, bien, entonces a eso se le considera una solución biológica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la estructura del túbulo colector? Se forma una caverna. Van a ver, a medida que estudiemos los próximos programas, van a ver que esto es algo muy frecuente, ¿no? En los órganos del endodermo, luego de la solución biológica, se forman cavernas, ¿no? Es muy común que se formen cavernas en los pulmones, en el hígado, y también, obviamente, se forman en los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Como quiera que la nefrona sigue trabajando, la nefrona sigue, digamos, filtrando líquidos, sigue filtrando minerales. Uno de los minerales que filtra la nefrona es, obviamente, el calcio. Dentro ¿no?, de un abanico digamos, de minerales que se filtran y que se eliminan cuando no se necesitan en el cuerpo, obviamente, dentro de ese grupo está, obviamente, el calcio, y el calcio viene a asentarse justamente en esa zona donde previamente se dio una solución biológica, es decir, donde se generó una caverna. Entonces, este calcio se va acumulando poco a poco y finalmente eso se transforma en un lito o en una piedra. Bien. ¿No? Los cálculos de oxitalato de calcio. Me acuerdo muy bien de un paciente que tuve que era médico. Él pensaba que se estaba muriendo, pero se recuperó con la nueva medicina. Bien.
Entonces, ¿por qué? Simplemente por eso. El paciente estaba recayendo en conflictos de abandono y obviamente a la larga eso generó la formación de estos cálculos de calcio, ¿no? Porque hay otro tipo de cálculos, que son de urea, que se forman básicamente en los uréteres, ¿no? O en la pelvis renal también, ¿no? Pero este tipo de cálculo se forma en el túbulo colector. Y el paso del mismo, o sea, de estos cálculos, cuando se requieren eliminar, es muy doloroso, ¿no? También se pueden formar los riñones cirróticos, que es el resultado de una curación pendiente. Es decir, que una persona está recayendo constantemente en este conflicto, ¿bien? Y bueno, finalmente las cavernas se forman, se gestan justamente porque la persona está recayendo constantemente, está cayendo en ese círculo vicioso y además siempre hay curaciones biológicas. Es decir, siempre hay una demolición por acción micobacteriana de estos adenocarcinomas que se forman durante la actividad conflictiva. Bien, entonces, estos tres signos, estas tres patologías, se deben básicamente a la solución de un conflicto de abandono que genera un programa de túbulos colectores renales. Bien. Bueno, esto ya lo vimos, era el propósito biológico del programa. El propósito biológico lo observamos durante la actividad conflictiva, ¿ya? Ahí es donde apreciamos el propósito biológico porque estas cuestiones que vivimos en el día a día, ¿no? Cuando son un conflicto biológico, lo sentimos como si estuviéramos en la naturaleza, como que si verdaderamente estuviéramos en un lugar inhóspito, sin alimento, sin agua, o cruzando el desierto, cuando en realidad lo que estamos viviendo es un problema bastante simbólico, pero nuestro cerebro no hace la diferencia, pues, ¿no? Entre algo simbólico y algo real. Simplemente el cerebro está recibiendo el estrés, ¿no? Y si tú te sientes desprotegido, solo, ¿no? sin una ayuda, sin una contención, y además viviendo en un medio hostil, entonces tu cerebro lo va a interpretar tan igual como si tú verdaderamente estuvieras, por ejemplo, en el desierto o abandonado, ¿no? En el campo y no sabes qué hacer, porque además pierdes los puntos de referencia. Bien. Ahora, uno de los signos característicos de este programa es la obesidad, pero no es una obesidad que se da de manera violenta, ¿no? Agresiva, o no es que se da de un momento a otro. Ya vimos que cuando estudiamos la fisiología del riñón, nos damos cuenta de que el riñón básicamente lo que le permite al cuerpo es mantener el equilibrio, ¿no? La homeostasis. ¿Ya? La homeostasis o homeostasis, ¿no? Se le permite ello. Para eso sirve el riñón, para permitir ese equilibrio. Pero cuando tú tienes un conflicto de abandono, entonces el túbulo colector renal, que es la última porción de la nefrona, la última parte de la nefrona, también al mismo tiempo es la última parte del túbulo renal, ¿bien? Retiene líquidos. O sea, si nosotros tenemos que eliminar diariamente, porque es una cuestión fisiológica, digamos, 1 litro, 1.200 mililitros de líquido a través de la orina, eliminamos 1 litro, eliminamos 800 mililitros, 700, 950. Entonces siempre estamos acumulando líquidos de a poquitos, de a poquitos. ¿Y qué pasa? Nuestros órganos son agua. Vean, el cerebro 83% agua, los riñones 83% agua, los pulmones 85%, los ojos 95, entre otros, ¿no? Entonces, eso a la larga va a generar, obviamente, una retención, un signo que es, en este caso, la obesidad. Aparte que se retiene urea, y la urea en el cuerpo se transforma en proteína, y la proteína puede transformarse en grasa. ¿Ya? Sin conocer la ruta metabólica, porque no conocemos esa ruta metabólica, ya estoy entrando en el perogrullo de repetir lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, eso lo dije en la primera parte, ¿no? de la clase, aunque, como les dije, está siendo grabada esta clase, la van a tener a su disposición, no se preocupen. Entonces, sin conocer esta ruta metabólica, sabemos por el ciclo del nitrógeno, ¿no? Que la urea se transforma en proteína. Eso es evidente en los campos, en todos los campos del mundo, sobre todo
agricultura intensiva se puede apreciar ello. Y entonces la acumulación de líquido y la acumulación de proteína, que se transforma en grasa, como dije, a la larga, genera la obesidad. Entonces, ¿la obesidad qué es? La obesidad es un conflicto, en gran medida. El doctor Hammer hablaba de un 90% de la gente obesa, es porque tiene este conflicto en actividad. Bien. Ahora, el síndrome de túbulos colectores y la influencia en todos los programas biológicos. Porque este programita tiene una influencia tan especial, ¿no? Influye tanto que verdaderamente lo encontramos en todos los programas, ¿no? Las personas que sufren un agravamiento por un conflicto, por ejemplo, de miedo territorial que origina una neumonía, ¿no? Normalmente eso tendría que originar, en el peor de los casos, una bronquitis, porque durante la actividad conflictiva se da una ulceración de la mucosa bronquial. Cuando el conflicto se resuelve, bien, esa mucosa bronquial es rellenada, entre otras cosas, con flema, ¿no? Y la persona, durante la epicrisis, sobre todo, tiene abscesos bastante intensos de tos. Pero con un conflicto de abandono añadido, eso que, como les decía, en el peor de los casos, tendría que ser una bronquitis, se transforma en una neumonía, ¿no? Porque los síntomas se hacen más agudos, ¿no? Se vuelven mucho más insostenibles para la persona y entran en estos procesos graves, ¿no? Por ejemplo, la sinusitis o la deformación de los huesos, los tumores que a veces crecen de manera desmedida. Todo se debe a la influencia de este programa biológico, pero siempre en actividad. A esta situación el doctor Hammer denomina síndrome. El síndrome, desde el punto de vista médico convencional, es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que todos juntos provocan una serie de procesos en la persona, ¿no? Y han sido agrupados, ¿no? Según sus efectos, ¿no? Patológicos en las personas. Bueno, en la nueva medicina germánica, el síndrome tiene otra connotación, tiene otro tipo de definición. El síndrome básicamente es un conflicto de túbulos colectores en actividad, influyendo en la curación, o sea, en la segunda fase de cualquier otro programa biológico. ¿Ya? Es así de sencillo de entender. Ustedes ven aquí dos diagramas cartesianos. Que está en la parte superior está en vagotonía, o sea, en la segunda fase del programa, ¿no? Bien, ahí está señalado en anaranjado la segunda fase del programa. Ya sabemos que muchos de los síntomas que ahora actualmente se asocian con la enfermedad en realidad vienen a ser simplemente la segunda fase de estos programas biológicos. A esto se le añade, como ven en el diagrama que está en la parte inferior, la parte derecha inferior, es así, que ese programa, añadido en este caso un programa de túbulos colectores renales, se encuentra en actividad. O sea, la combinación de estos programas genera lo que en la nueva medicina germánica o ciencia curativa denominamos síndrome. Y a veces los cuadros son peligrosos. Por ejemplo, la gota es síndrome. La gota es un conflicto de desvalorización. Acá vemos el esquema cerebral del mesodermo nuevo, ¿no? La sustancia blanca. Cualquier conflicto de desvalorización puede generar, por ejemplo, una inflamación a nivel de las articulaciones, ¿no es así? Porque es la reparación de ese tejido, de la segunda fase. Pero si a esto le añadimos un conflicto en actividad de túbulos conflicto de abandono, que provoca un programa de túbulos colectores, ¿no es así? La suma de estos programas genera lo que se conoce como gota, que dicen, no es el exceso de ácido úrico, claro, porque tú cuando tienes un conflicto de abandono, estás reteniendo urea, y la urea en el cuerpo se transforma, primero que nada, en ácido úrico. ¿Bien? Ascitis, que es una inflamación del peritoneo. Bien, que es un conflicto de ataque en solución más un conflicto de abandono en actividad. Bien. Derrame pleural, que es lo mismo, pero a nivel de la cavidad torácica, bien, la pleura,
¿Bien? Entonces, un conflicto de ataque, pero a nivel del tórax y no del abdomen, genera un derrame pleural, pero esa es ya la segunda fase del programa biológico, más un conflicto de abandono que genera un programa de túbulos colectores y que hace que se dé una retención de líquidos. Esto, básicamente, es lo que genera, lo que produce un derrame pleural. ¿Ya? Reumatismo articular agudo, que es desvalorización, en recaídas, más un conflicto de abandono en actividad. La neumonía, que les comentaba que era un conflicto de miedo territorial en solución. Vean, este es el relé de la mucosa bronquial, el relé número 6. ¿Ya? Ahí en ese relé número 6, ubicado, ustedes calculen de su oreja derecha, 1 o 2 centímetros en dirección hacia el lóbulo frontal. Ahí se encuentra este relé. Bien, entonces, un conflicto de miedo territorial en solución que provoca, por ejemplo, una tos con expectoración, provoca una bronquitis. Eso más un conflicto de abandono en actividad genera una neumonía. Bien, muy frecuente en niños, ¿no? Cuando se los separa, pues, de su madre, ¿no? Producto de los protocolos médicos, hospitalarios, muchas veces se los separa, ¿no? De este gran apoyo que significa el calor, ¿no? El amor de la madre. Que para un niño la separación es traumática, es una cosa muy, muy seria, muy grave, ¿no? Una sinusitis, que es un conflicto olfativo, bien, que genera una reacción a nivel de la circunvolución postcentral, más un conflicto de actividad, en este caso de abandono. O sea, el conflicto de abandono, como verán, está presente, siempre está acompañando a estos otros programas y de ahí que genere una alteración, ¿no? Una acentuación de los síntomas. Bueno, esto lo dejamos para la próxima clase. A ver, vamos a soltar el micrófono para algunas preguntas. Voy a comenzar con Adriana. Hola, ¿sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Me podrías repetir lo del derrame pleural? O sea, el derrame pleural está en la capa de mesodermo antiguo, ¿verdad? De protección, la pleura. Sí, así es. Es en conjunto con túbulos colectores, o sea, siempre túbulos colectores va a estar entonces en todos los conflictos, como quien dice, no solamente como miedo al abandono, sino como una fase de reparación no puede ser miedo, ¿no? En este caso, pero frente a la enfermedad me siento desvalido o con miedo, sí. Uh-huh. No entendí lo de los líquidos, porque el tema del derrame pleural es una resolución con la inflamación que genera edema, ¿no? Claro. En realidad, sí. Sí, no, hasta ahí llegué a la pregunta. Ya, ok. No hay problema, Adriana. Mira, un derrame pleural sin un programa de túbulos colectores muchas veces ni se nota, Adriana. O sea, mejor dicho, un conflicto de ataque al tórax puede ser que te digan que te van a operar, o un conflicto real, ¿no? Que has sufrido una agresión, alguien te quiso saltar, o te amenazaron, etc. Entonces, eso puede producir, sobre todo en la segunda fase del programa, un aumento en la cantidad de líquido a nivel de la pleura. Pero a veces es imperceptible, la persona ni se da cuenta. Se da cuenta cuando el programa de túbulos colectores entra en actividad, y eso genera un derrame pleural. ¿Y cómo se da cuenta una persona? Por la disnea que se presenta. Ajá. ¿No? Perfecto, porque esta acumulación de líquido en la pleura no permite, ¿no? Digamos... Sí, comprime, digamos, la expansión del pulmón. Claro, por supuesto. Es que es el caso justamente de una persona que estaba amenazada con un revólver y a los días
generó un derrame pleural, ¿no? O sea, Ah, estuvo ahí está. internada y al estar internada estuvo, o sea, con drenaje y con todo eso, pero tal cual como tú lo describes, Así una, es. una arma de fuego en el pecho, tal cual. Ahora, Así que, bueno, hay un abordaje clínico llamado toracocentesis. sí, Entonces, la toracocentesis permite la extracción de ese líquido pleural, pero muchas veces esto es contraproducente porque le genera otro conflicto de la misma naturaleza a la persona, de ataque. claro, Y la persona, agresión al tórax, otra agresión más. otra vez, ¿no? Una persona puede Ujú. vivir con mucho tiempo, ¿ah? Yo tuve el caso de una mujer que estuvo 2 años con este líquido ahí en la pleura. O sea, sí se puede vivir, claro, baja tu calidad de vida porque no puedes dormir bien, no te puedes, por ejemplo, tumbar, ¿no? La respiración comienza a molestar, producto justamente de la disnea. Necesitas una posición, digamos, de 160 grados. Lo mejor, por ejemplo, cuando una persona tiene este tipo de condición es tener una cama clínica en casa, ¿no? Y esperar que el proceso continúe, que termine el programa y ya pues, ¿no? La disnea desaparezca. Eso es lo ideal, pero no punzar el tórax Ujú. porque muchas veces se les pasa la mano a estas personas y provocan un neumotórax, tocan el pulmón y Claro, eso ya, se complica más.